¿Cómo verificar su funcionamiento de estos ventiladores de refrigerador de 4 cables? Aquí en nuestro laboratorio haré dos métodos. El método 1, utilizando en mi laboratorio un generador de señales profesional. El método 2, utilizando nuestro simulador inverter portátil y profesional. Recordar que este tipo de ventilador requiere una señal de control PWM. Esta es su placa electrónica de este ventilador. Esto es de un refrigerador LG tipo vertical. Aquí tenemos otro ventilador de refrigerador LG. Este requiere una frecuencia de control de 8 kHz. Todos los ventiladores de 4 cables son un poco diferentes a su rango de frecuencia de trabajo. Aquí tenemos las conexiones, es un poco complicada, hay muchos cables conectados. Entonces esto es una prueba en mi laboratorio. Entonces inyectaré 12 voltios. Inyectamos los dos canales de nuestro generador de señales. Utilizaremos la señal PWM de control con un duty cycle al 30%, al 50% y al 90% para aumentar o disminuir su velocidad. Y también verificamos el tacómetro del ventilador LFG. Modificaré el duty cycle al 30%. Aumenta su velocidad. Con nuestro osciloscopio verificamos su señal de control, la señal de PWM. Tomamos una lectura. Frecuencia 16 kHz. Un duty cycle al 30%. Tomaré lectura de la línea FG del tacómetro del ventilador.
tenemos una frecuencia de 99.7 Hz, su señal FG del ventilador. Aumentamos su duty cycle al 50%. Aumenta un poco más su velocidad. Tomaré lectura de su señal de control PWM y tenemos una lectura de 16 kHz. Esa señal PWM de control para el ventilador es fija, es permanente, al igual los 12 voltios. Un duty cycle al 50%. Las demás lecturas ustedes la pueden observar en el video. Su línea FG, tenemos una lectura 162 Hz, su señal FG, un duty cycle al 50%. Ahora le subiré un poco más de velocidad al ventilador utilizando el aumento de su señal, su duty cycle al 90%. Aumento más su velocidad y tenemos frecuencia de PWM de señal de control para el ventilador 16 kHz, un duty cycle al 90%. Ahora su línea FG del tacómetro del ventilador, que es obligatoriamente verificar. Tenemos una lectura de su frecuencia 283 Hz. Este tipo de oscilograma es una señal cuadrada con un duty cycle al 50%. Entonces esta es la prueba profesional aquí en nuestro laboratorio. Es un poco complicado con todos estos cables de conexiones. Ahora haré la segunda prueba, el método 2, utilizando nuestro simulador inverter profesional y portátil. Las conexiones de los cables es muy fácil y rápido para que el técnico puedan operar. Irá a conectar los cables. He conectado el ventilador con esta extensión especial con el simulador inverter profesional. Es una extensión básica, fácil de conectar sus cables. Utilizamos un multímetro en su escala de frecuencia o la pinza amperométrica en la función de frecuencia. La conectamos aquí en este terminal tierra y en la línea FG del tacómetro del ventilador. Inyectamos su señal PWM, una frecuencia de 16 kHz que este ventilador requiere. Duty cycle al 50% y tenemos una frecuencia del FG 86.7 Hz. Si aumentamos su duty cycle al 50%, aumenta su velocidad y su frecuencia es de 151.5 Hz. Aumentaremos su duty cycle de su señal PWM al 90%. Aumentó su velocidad y tenemos una frecuencia 273 Hz. Entonces eso es una manera profesional con nuestro simulador inverter. No es complicado de utilizar. Esto es una manera manual utilizando el generador de señal PWM. Es una manera profesional y completa para hacer su verificación de este tipo de ventilador. Ventilador de refrigerador LG, refrigerador Mave, refrigerador Samsung de 4 cables y demás ventiladores de 4 cables que requiere señal de control PWM.